nacional y popular. Vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de toda Venezuela. La fragilidad de hoy tiene que ver con lo político, no con lo económico. Yo pedí muchas veces primaria en Cambiemos para que se reflejen distintos matices de una coalición. Si estamos creando un espacio que le escapa a esos dos extremos, es porque los dos extremos hasta ahora no han dado, ni el uno ni el otro, ninguna muestra ni ninguna voluntad de sentarse a dialogar. Bueno, muy bien, se los presento. Se llama Alberto Valdés, el Beto. Es uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Beto, bienvenido. ¿Qué tal, Willy? Bueno, ¿y qué está pasando en este país? ¿Por dónde pasa la cosa? En primer lugar, tal como lo anticipabas recién en el comentario de arranque, no cabe ninguna duda que el presidente Macri ha recibido un fortalecimiento en el tema del dólar y también político. Y se trata de archivar y de enterrar el plan B corta o el plan H, de acuerdo con lo planteara cada uno. Si el plan dólar sale bien, no hay plan B, digamos. Exactamente, pero en primera instancia lo que interesa es la tranquilidad cambiaria y paralelamente todo lo que vemos en estas últimas horas después de la reunión famosa del lunes, donde se reunió todo el equipo político del presidente Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Y ahí Marcos Peña logró cerrar una especie de armisticio para bajar todo lo que se especulaba en materia de plan B. Ahora, si el dólar va a estar tranquilo o no, le vamos a preguntar a Florencia. ¿Cuáles son los otros dos títulos, Beto? Y claramente, Cristina. ¿En qué anda Cristina? ¿En qué anda Cristina? Exactamente. En primer lugar, lo que se plantea de la expresidenta, la expectativa hacia la semana que viene, cuando vuelve a estar en la cancha presentando su libro, y ya se habla de acercamientos o de intento de seducción o de tranquilizar al Círculo Rojo, y obviamente el otro tema pasa por la Unión Cívica Radical. Hay dudas sobre la realización de la Convención Nacional, hay fracturas inminentes, atención, hay fracturas inminentes, y Lustó metió más incertidumbre con las declaraciones que recién veíamos en el programa La Nata. Después vas a contar una reunión de Marcos Peña con los radicales, que no terminó muy bien. No terminó muy bien. Muy bueno. Florencia Donovan. De nuevo estamos juntos, Flower. Y sí. Impresionante. Somos nosotros, Willy. Somos nosotros, muy bien. Bueno, ¿y entonces va a funcionar el plan cambiario? ¿Qué sabemos? Bueno, yo te voy a contar un poco qué hay detrás del plan cambiario y cuáles son las limitaciones que hasta ahora el Banco Central no contó con respecto al plan cambiario. ¿Vos sabías que en su momento, en el primer acuerdo que hubo con el fondo, en el fondo hay siempre cosas, determinados criterios que son públicos y que no se pueden cambiar si no es vía directorio del fondo? Se llaman los criterios cuantitativos. Entonces ahí el fondo establecía una meta de reservas. Pero después hay criterios que son discrecionales y que son hasta de palabra, te diré. En un criterio de palabra, en el primer acuerdo con el fondo, se establecía que si el tipo de cambio se movía más que un 2%, el Banco Central podía intervenir. El fondo se enojó cuando empezaron a correrlo vía el Banco Nación, digamos, a hacer la gran Argentina, Martín la debe conocer un poco, ANSES, Banco Nación, para frenar la corrida ya por septiembre, y le dijo, ¿saben qué? Yo creo que el dólar se puede mover un 3% y hasta ahí el Banco Central no puede intervenir. Pero vos, ¿en cuánto crees que el gobierno va a intervenir En otras ahora? palabras, hay un acuerdo, o se supone que hay un acuerdo con respecto a qué porcentaje se tiene que mover el dólar antes de que el Banco Central salga a intervenir. Con Caputo, eso era el 3%. Caputo, ya sabemos, pateó el tablero, Sí, ¿no? claro. Que hoy, cerca de Caputo, te dicen, al final el Toto fue el que tenía las manos más atadas. Bueno, fue medio el Remeslenikov de la historia. Claro, ¿no? pero bueno, el fondo no le dio discrecionalidad a Bueno, Caputo. todo para el mundo, usar todo el mundo ¿no? quiere saber, obviamente, lo que opina Martín Redrado de las novedades del Banco Central, de las novedades cambiarias. Básicamente se terminó la zona de no intervención, ahora se supone que intervención libre. Por lo menos el comunicado del Central. Martín, gracias por estar en este primer programa. Además. Placer. Vos has hecho algunos comunicados en el Banco Central. Yo lo que entendí que hay, digamos, ahora vale todo. Hasta ahí nomás. Mi visión es que para doblegar una crisis cambiaria vos tenés que trabajar simultáneamente. Y subrayo el tema de hacerlo el tiempo de todo junto, al mismo tiempo. En el mercado de contado,
en el mercado de futuro, es decir, comprar y vender en el mercado presente, comprar y vender en el mercado futuro, y también lo que le falta a este plan de emergencia para el dólar es permitirle al Banco Central comprar y vender títulos en dólares. Porque el comienzo de esta crisis fue cuando empezó a haber ventas de bonos desde el exterior. Claro. En evaluación de nuestro equipo de Fundación Capital, nosotros tenemos que todavía tenedores del exterior tienen 4.800 millones de dólares potenciales que pueden vender. Entonces, vos tenés que tener un banco central. Y ahí serían bonos en dólares. Bonos en dólares. Porque Entonces, hay mucho bono en pesos. hay también bono en pesos, Claro, que se puede que son vencimientos y que se pueden transformar a que fue, dólares. me parece, lo que pasó cuando el dólar se escapó casi a 47 en realidad. Lo que pasó ahí es que se pagaron cupones en pesos, Claro. y los cupones, en lugar de reinvertirse, que era lo que Exacto. estaba pasando hasta ahora, se cambiaron a dólares. Estaba cantado que iba a ser así. Lo que pasa Sí. es que el Banco Central no podía vender. Exactamente. Entonces, ahora le han dado cierta libertad, no sabemos hasta dónde, hasta el lunes y martes mostraron que iban a intervenir, pero no intervinieron. Claro. O intervinieron a través de Banco Nación u otros bancos oficiales. Mi visión es que para que esto funcione necesitas trabajar sobre 3 frentes. Lo hicimos en el 2009, fue la manera en 2009 de poder doblegar una crisis cambiaria. También lo hicieron los principales bancos centrales del mundo. Es decir, comprar títulos. Pero vos Willy. dirías, Martín, que en la situación actual, como está la situación actual, ¿qué chance le das al Banco Central de ganar esta pulseada? ¿10%, 30%, 100%? Por lo que más o menos... Esto hay que mirarlo en el día a día, porque también tenemos que ver el comportamiento, dijimos recién, los tenedores de títulos siguen vendiendo títulos, los tenedores de plazos fijos. Si vos me decís qué variable hay que mirar, es día tras día si los plazos fijos se van renovando. Ahí tenés 1.100.000 millones de pesos de plazos fijos. Y todo esto se define en las próximas 72 horas. Bueno, más o Willy, menos, déjame ¿no? agregarte ahí algo. Sí, espera Vos decís- que quiero preguntar, solamente quiero preguntarle a Federico Aurelio, bienvenido Federico, Gracias, Willy. si es, digamos, es razonable esto de que, bueno, digamos, finalmente el gobierno o cualquiera en la Argentina se juega a todo o nada con el dólar. Es decir, yo no conozco a nadie que haya ganado una elección devaluando. Eso no pasó nunca. Si uno mira toda la historia argentina, desde Alfonsín cuando ganó después de congelar el dólar con el Plan Austral, ni hablar Menem con la convertibilidad, ni hablar Cristina. Cristina regalaba dólares a 4 pesos, sacó 54% de los votos. Entonces, digamos, ¿es tan lineal lo del dólar y la elección? Sí, yo te diría que es la consecuencia del aumento del dólar, que es la inflación. Claro, Eso es lo que le por preocupa a la supuesto. gente, no el dólar. Lejos, el principal problema que presentan los argentinos es la inflación, que sumado a todas las cuestiones económicas, 2 de cada 3 dicen que su principal preocupación es lo económico, y que justamente se está generando ese círculo vicioso, ¿no?, de temor a lo que va a pasar, compro dólar, rápidamente la Argentina, un país donde ha devaluado a lo largo de toda su historia, eso tiene consecuencias en los precios, genera la inflación, pérdida de poder adquisitivo y mal humor. Entonces, ese círculo es un riesgo para el gobierno actual, para el próximo. Coincido con vos en lo que dijiste en la introducción. Creo que no es únicamente una composición política, creo que también hay una composición económica. Yo me imagino que en un año no electoral, como el que vamos a tener el año que viene o como el que fue el año pasado, con una inflación de 4 o 5% mensual, también hubiera habido presión contra el dólar y por lo tanto inflación y mal humor social. ¿Qué decías? No, que con Flor? respecto vos preguntabas qué herramientas o puede el central ganar esta batalla. Esto que te decía, que en el acuerdo con el fondo hay criterios que no se tocan si no es vía directorio y todavía no se tocaron. Uno de ellos es las reservas netas, el objetivo de reservas netas internacionales que puede tener el Banco Central. Eso no se tocó. Con lo cual, quien quiera pispear el poder de fuego del Banco Central tiene que buscar el objetivo que le pone el fondo al Banco Central de reservas netas y en función de eso es cómo se puede mover el Banco Central. Ahora, en el cristinismo, Beto, obviamente apuestan, cuando Cristina dice Macri es caos, está, digamos, apostando a que en todo caso la explosión económica se la coma Macri y eso le pavimente el camino a ella, ¿no? Está opinado dentro del Instituto Patria. Hay un sector que representa a Axel Kicillof y Guado de Pedro, por ejemplo, que consideran que Cristina no tendría que ser candidata y que le explote después de las elecciones y poner, sí, un candidato competitivo, que podría ser el exministro de Economía. Álvarez Agis también
tiene una mirada mucho más moderada. Vos fíjate que hoy publica una nota en Ámbito, donde casi termina elogiando las últimas medidas del Banco Central, con lo cual no hay una definición muy concreta, porque hoy en el kirchnerismo no terminan de desandar o de comprender qué es lo que quiere Cristina. Cristina no salta, o por lo menos no plantea mucho más de lo que se sabe, es decir, hasta Máximo tiene ¿Va a haber dudas acto en Racing? ¿No hay un acto en Racing No ahora? se sabe. No se sabe. El 20, Es más, ¿no ni decían? siquiera se decía el 20 de junio que lo iba a alquilar, pero tampoco se sabe eso. Nadie tiene claro cuáles son los próximos movimientos de Cristina. Es más, muchos especulan que independientemente de que el peronismo parece irle bien con esto de unificarse, como le fue en Entre Ríos, como le fue en Santa Fe, algunos dicen que Cristina, si hoy tuviera que presentar las listas, su compañero de fórmula no sería un gobernador del PJ, sino Grabois. Es decir, la ven jugando con Francisco, jugando con el Vaticano, y que la Iglesia puede tener un rol preponderante en la campaña electoral. Buah. Permítanme volver a mi economista de cabecera, que alguna experiencia política tiene, y además la has conocido a Cristina bastante, digamos, ¿no? Tuviste picos y valles ahí, ¿no? Más que nada picos, no valles. Pero bueno, digamos, ¿qué es lo que hay hoy en la Argentina, Martín? ¿Hay riesgo político? ¿Hay riesgo económico? ¿El riesgo económico está agravado por el riesgo político? ¿Cómo lo ves, digamos? Bueno, como tu economista de cabecera te voy a responder desde lo económico. Mi visión es que hay incertidumbre sobre el futuro económico de la Argentina. Es decir, que ninguno de los candidatos, ni oficialistas, ni oposición, ha puesto a explicar, por ejemplo, cómo se termina con el principal problema que tenemos por delante, que es la inflación. Aquí se probó con el esquema de metas de inflación, con emisión cero, y no hemos dado en el blanco, con lo cual hace falta un programa integral en donde todas las variables que maneje el gobierno vayan en un sendero de 4 años, en un programa antiinflacionario 2019-2023, que baje todos los números nominales, toda la botonera que maneja el gobierno. Si apuntamos a 30% de inflación el año que viene, a 20% en 2021, a 10% en 2022 y llegar a una cifra en 2023. Nadie está hablando de ese tema. Entonces, cuando desde el exterior, Willy, ven que la solución antiinflacionaria es controlar 64 pesos, bueno, la carcajada o la preocupación aumenta. Entonces, mi visión es que hay un futuro, es que nadie está hablando de cómo se resuelven 2 problemas de la Argentina. El que mencionamos es la inflación y cómo se vuelve a crecer. Hasta que la política no hable de estos temas con seriedad y con sustento técnico, la incertidumbre va a seguir y el riesgo país va a seguir. ¿Sobre Cristina tenés pálpito? ¿Crees que se presenta, no se presenta? Buena pregunta, digamos, entrar en la psicología de la expresidenta es algo complejo. Lo que se ve hasta ahora es que los pasos que está dando son para hacerlo, pero de todas maneras el campo está abierto. Sin duda el libro y lo que trasciende del libro es precisamente de una candidata que está utilizando la Feria del Libro para posicionarse. Pero Argentina es muy dinámico, ¿no? ¿Y vos crees que Macri, digamos, porque viste lo que está planteando Lustó, es decir, Lustó lo que está diciendo es, ojo, acá no tenemos que juntar todos contra Cristina. Un poco eso es lo que está diciendo Lustó. Labaña está diciendo, claro, obviamente lo quieren correr a Macri también, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero vos crees que, digamos, hoy Macri es el mejor instrumento para evitar que vuelva Cristina o que es medio parte del problema, digamos? Bueno, hasta ahora lamentablemente el propio gobierno, Willy, no ha dado respuesta frente a estos 2 temas. Es decir, hay riesgo Macri porque sobre la inflación ha tenido un fracaso estrepitoso. Digamos, veníamos con, si querés, un 25% de inflación y terminamos con una inflación duplicada, cuando justamente uno de los motivos en lo económico era venir a resolver el tema de la inflación. Ni que hablar en el tema de crecimiento, con lo cual también el presidente tiene problemas. Es decir, lo que yo escucho de mis clientes del exterior, Willy, es si es más de lo mismo, prefiero ir a otro país, en términos de sus inversiones. ¿Y en el equipo económico, Florencia, en qué anda frente a esta historia, digamos? ¿Qué dicen de la inflación? Porque la inflación aparentemente va a estar más cerca de 4 que de 3,5. Mira, en algún punto, en el equipo económico sienten que ya no tienen mucho más para hacer. Es como que rezan que las variables empiecen a darle a su favor. Cuando uno les dice, bueno, ¿y qué pasa si...? Y bueno, nosotros ya hicimos todo. Esperemos que mayo dé bien, que junio empiece a mejorar. En realidad, el dato clave, ya todo el mundo sabe que abril viene mal.
que va a estar en torno al 4. Mayo podría subir en torno al 3. Y ya junio es el dato clave. Si ahí en junio se consolida una desaceleración, entonces ahí se dan por satisfechos. Creo que ese es el dato clave del gobierno, por lo menos en Hacienda, ¿no? Federico, ¿hizo bien el gobierno, el presidente Macri, en, digamos, no permitir el desdoblamiento de la elección en la provincia de Buenos Aires? Mucha gente decía que eso hubiera, bueno, ayudado mucho al propio gobierno y a evitar el famoso fantasma Cristina. ¿Cuál es tu opinión de eso? Yo tengo mis dudas que haya sido una buena decisión. ¿Cuál? La de desdoblar, la de unificar. Unificar decís que no es buena decisión. No es una buena decisión, porque María Eugenia Vidal tiene una elección compleja en la provincia de Buenos Aires, pero mucho más compleja aún con la lista completa, dado que Cristina Kirchner está muy fuerte, si llega a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Sí, es el distrito donde mejor le va. Mejor está, sobre todo en el conurbano, le está sacando una diferencia muy importante a Mauricio Macri, más importante que la que le sacó Scioli al mismo Macri en el 2015, que ella pudo remontar porque sacó 6,6 puntos más que Macri en el 2015, y hoy tendría que conseguir un corte de boleta fenomenal. Si hubiera sido una elección desdoblada, ella tenía claramente más probabilidad de ganar, y en mi opinión, ese triunfo para Cambiemos, teniendo en cuenta que va a tener una sequía de triunfos electorales en las provincias, no ganó ninguna y poco probable que gane, de las próximas ganará Jujuy y no recuerdo si alguna más. Y Mendoza. Hubiera sido una demostración de apoyo hacia el gobierno, un triunfo poco antes de la elección general de María Eugenia Vidal en el distrito más importante, que siempre mide un poco el termómetro electoral. Lo midió en la elección 2017 y lo midió en la elección 2015. Con lo cual tengo mis dudas sobre esa decisión. Claro. Ahora, la determinación del presidente de ser el candidato y de que obviamente jugar a todo o nada es evidente. Eso claramente. Eso no hay... Es más, lo que se interpreta un poco, lo que decía Federico, hoy la situación es que por el techo que tiene Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y por lo que mide Cristina, Vidal hoy está muy complicada para ganarle eventualmente a Kicillof. Claro. Entonces ahí lo que se interpreta es que la prioridad, la apuesta del presidente Macri es su reelección, aunque haya gente que se vaya a sacrificar. Y esa es lo que había generado un poco de rebelión o de una mirada crítica a lo que interpretan que es Marcos Peña. A propósito de rebelión, Beto, los radicales, composición tema Unión Cívica Radical. En primer lugar, decíamos, evidentemente, estas últimas declaraciones de Martín Lustó diciendo que no forma parte de Cambiemos, cosa que todo el mundo lo consideraba integrado, que le han rebotado todas las propuestas. No solo criticó a Marcos Peña, también al propio presidente. Sí, que es muy cerrado, dijo. Claro, y es más, incluso dijo, yo no sería candidato a nada en un espacio que no se abra. Puso condiciones que muchos la empiezan a interpretar otra vez con la idea de una candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque la Convención Nacional tiene que definir primero la fecha, no sabemos a ciencia cierta, se dice que va a ser después de las elecciones trascendentales en la provincia de Córdoba, donde todos están midiendo cuál va a ser el triunfo de Schiaretti. La otra cuestión es qué va a pasar con La Baña y el coqueteo, porque hablábamos de una reunión complicada que tuvo Marcos Peña. El jefe de gabinete quería descomprimir la situación con los radicales más rebeldes. Entonces comenzó, primera reunión, el vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani. Y ahí se terminaron. No hubo más reuniones. 24 horas duró. Claro. No hubo más reuniones. Lo iba a convocar a Ricardo Alfonsín, que iba a ser todo un hecho político. Pero ¿por qué no hubo más reuniones? Porque Federico Storani le anticipó que ellos se van con La Baña. Es más, Juan Manuel Casella le está comentando a otros correligionarios que están muy entusiasmados con papeles, una propuesta que les acercó La Baña y que ellos consideran que está en la mirada o coincidente con la Carta Orgánica Ahora, histórica Federico, del radicalismo. El gobierno dice que no hay que preocuparse porque La Baña no mide. Eso lo dice el gobierno, ¿no? Bueno, es cierto que hoy individualmente no mide. Lo que pasa es que falta la definición que haga la alternativa federal, porque si va a tener primaria, si no va a tener primaria, si unen todas estas candidaturas de Urtubey, Massa y La Baña. Hoy la sumatoria de una potencial primaria Urtubey,
Labaña Massa ya mide más de 20 puntos. Ya puede empezar a pensar que a partir de un crecimiento que tuviera de acá a la elección primaria, acercarse al que salga segundo. Hoy tiene más probabilidad en la elección primaria. Y esta hipótesis de Lustó, o el mismo Labaña, que quiere hacer como otro Cambiemos, con ellos como líderes, obviamente. Eso, digamos, podría ser exitoso, podría ser eficiente. Bueno, no hay mucho más espacio para nuevas fuerzas, ¿no? Porque si tenemos al kirchnerismo, tenemos al macrismo, tenemos Alternativa Federal, un cuarto espacio va a estar condenado a disputar el tercer lugar. Es decir, pero ahí sería más que un cuarto espacio, sería un Cambiemos remixado, más ampliado, lo que plantea Lustó, y que a los radicales le entusiasma. Eso entiendo que le puede entusiasmar a varios radicales, pero dudo mucho que el gobierno vaya hacia ese plan. En este escenario como está, digamos, si vos tuvieras que ser ministro de Economía sí o sí, o sea, no tenés chance. Vos sabés que el 10 de diciembre tenés que ser ministro de Economía. ¿De qué gobierno quisiera ser? O sea, ¿cuál sería la coalición que se necesita para lo que hay que hacer? Porque obviamente que para mí el riesgo económico tiene que ver con que todo el mundo sabe que la Argentina necesita hacer reformas económicas dificilísimas y que hasta ahora lo único que hace es devaluar y aumentar los impuestos. Esta es la verdad. Así que, ¿qué vas a hacer? Esto es lo que no se pudo. ¿Qué vamos a hacer? La Argentina va a necesitar acuerdos. Las fuerzas que estén dispuestas a hacer acuerdos para hacer, por ejemplo, Argentina necesita una reforma impositiva imperiosa. ¿Por qué no hay inversión? ¿Por qué no hay rentabilidad en el sector privado? Porque la carga tributaria es casi 45% de lo que producimos, es decir, cada uno de nosotros tiene que trabajar 6 meses para el gobierno. Entonces, si nosotros no trabajamos en expandir la base de tributación, tenemos un 40% de informalidad, si no bajamos la carga tributaria, si también no trabajamos en actualizar o modernizar... Hay que bajar el gasto público, que por supuesto, eso es lo que nunca se puede. Por supuesto. Bueno, ahí tenés varias cosas. Esto hay que hacerlo junto con la reingeniería del sector público. Y vos que tenés este tema siempre como algo muy, muy importante, hoy se podría hacer algo sin tocar absolutamente, digamos, ni siquiera con un acuerdo parlamentario, que es congelar las vacantes del sector público, es decir, la persona que se jubila, esa vacante no se renueva por 5 años en la administración nacional, provincial y municipal. Eso significa que hoy tenemos 3 millones de trabajadores en estos sectores. Nuestro cálculo es el de mi equipo, que 3% por año, es decir, aproximadamente 100.000 trabajadores se retiran por año, se jubilan. Con lo que esto generaría también es que promovés que la gente que está dentro del sector público tenga incentivos para crecer. Entonces, digamos, hay que hacer una verdadera reingeniería, y esto te estoy diciendo siempre en este aspecto propositivo, es decir, qué es lo que se debe hacer, e incluso que el gobierno lo pueda hacer ahora. Pero hay muchísimo para hacer si vos mirás una reingeniería del sector público. En consultoría, por ejemplo, a través de las universidades que se disfrazan contratos directos. Muchas veces los ministerios contratan a una universidad pública y atrás de eso hacen contrataciones directas. Se gastan aproximadamente 15.000 millones de pesos, con lo cual hay mucho para hacer reingeniería del sector público junto a una reforma tributaria. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Gracias, Martín. Gracias, Federico. Un segundo, Flower, ya viene el titular de la FIP. Lo vamos a atender con la señora Donovan, Aleandro Cuccioli, que ya está aquí en el estudio. ¿Qué pasó con el juicio de YPF hoy? Bueno, una buena noticia para la Argentina, porque tras varias idas y venidas, finalmente la jueza Loretta Presca del Segundo Circuito de Nueva York dijo: voy a suspender el juicio hasta tanto la Corte no diga si corresponde que este juicio se trate en Nueva York o en la Argentina. Además, hay otra cosa. La Corte en su momento había pedido la opinión del Tesoro de Estados Unidos. Acá, en la Procuración, esperan que esa opinión ya se conozca en mayo, con lo cual se acelerarían los tiempos y creen que podría ser favorable a la Argentina, o por lo menos en esta ocasión. Acá hay algo que todos tienen que saber, y es que Macri habla por WhatsApp con Trump. Y la relación de Trump con Macri le está salvando las papas con el fondo y todas las papas del Tesoro y demás. Tenía por eso.